Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bien, pues nada, vengo a hablaros de Mercedes Formica, una abogada de época franquista, doblemente silenciada por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser falangista. Pero precisamente por esto, por estar desde dentro, fue posible que ella accediese a una importantísima reforma legislativa para las mujeres. Empezamos con su biografía. Andaluza, nace en Cádiz en 1913, muere en Málaga en el 2002, jurista, ensayista, novelista, abogada especializada en la defensa de los derechos de las mujeres. En el 32 se matricula en Derecho y Filosofía y Letras en la Facultad de Sevilla, porque su ideal, claramente, ella no quería ser una mujer abnegada, dependiente de su marido. Por lo tanto, se matricula y lleva a término la carrera. En el 33 se da la circunstancia que a ella le hace tomar conciencia del divorcio de sus padres, que no es un divorcio amistoso porque la madre no lo consiente así, y como por entonces la casa era del marido, ella se ve abocada a trasladarse a malvivir a Madrid con su hija y privada de la convivencia con su hijo, que se queda bajo tutela paterna. Esto hace que ella tome conciencia de la situación de la mujer separada en el franquismo. Se afilia a Falange en el 33, como he dicho. En el 48 termina la carrera de Derecho. Ella quiere acceder al cuerpo diplomático o opositar a abogacía del Estado y notaría, pero claro, se encuentra que el requisito indispensable es ser varón, con lo cual decide abrir su propio bufete en Madrid, siendo una de las 3 primeras mujeres abogadas de España, siempre relacionada con temas, con los derechos de la mujer, que compagina con su producción literaria. Se colegia en Madrid en el 50 con el número 14.101. En el 53 publica, y esto es el inicio de todo, su famoso artículo en el ABC, Domicilio conyugal, hablando del caso de una mujer separada. Tiene una repercusión tan grande a nivel nacional e internacional que este y otras publicaciones suyas culminan finalmente en la reforma de 66 artículos del Código Civil de la época. En el 75 recibe el premio Fastenrath de la Real Academia Española por La hija de don Juan de Austria, y ya en los 80 decide escribir sus memorias con varios volúmenes. Como veis aquí, hay uno que es Escucho el silencio, que así es como yo he llamado a la comunicación, porque me parece que había que escuchar el silencio a la que esta mujer fue sometida, doblemente su silencio, y de lo cual ella se quejaba mucho en los últimos años de su vida. En cuanto a su trayectoria jurídica, como hemos dicho, una de las primeras mujeres abogadas en España, siempre basándose en casos de mujeres maltratadas. Su visión feminista es de la defensa de mejorar los derechos de las mujeres y, por lo tanto, las consideramos pioneras en la denuncia del Estado del derecho de familia de las mujeres en época franquista. Todo empieza, como he dicho antes, como consecuencia del divorcio de sus padres. Se daba la circunstancia que esa era la casa del marido, ellas tienen que ser depositadas en otro lugar, que podría ser en casa de familiares o incluso en conventos. Entonces ella es echada de su casa, se queda con su hija malviviendo, el chico queda bajo tutela paterna y él, ya el marido, se encarga de que lo vean bien pocos, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, ella escribe este artículo, Domicilio conyugal, donde denuncia un caso de una mujer bueno, como veis aquí, el caso de Antonia Pernia Obrador, mujer acuchillada 12 veces por su marido, porque no pudo separarse porque no tenía dónde ser depositada. Entonces se tiene que resignar a vivir con su maltratador, que la acuchilla, como veis aquí. Bueno, tengo que deciros que gracias a la penicilina esta mujer se salvó. Pero claro, esto fue, ella denuncia aquí la deplorable situación de las mujeres en caso de querer separarse, tal y como sucedió con la separación de sus padres, ¿no? Todas sabemos y todos sabemos cómo estaba la mujer en el franquismo, ¿verdad? Y cómo la casada estaba incluso peor que la soltera, porque tenía que obedecer y se debía al marido, y además tenía que seguirlo
donde él decidiera vivir, ¿no? Incluso nacionalizarse. Él era el representante, el administrador, estaban inhabilitadas para ser tutoras, no podían comparecer en juicio, perdían en segundas nupcias la tutela de su hijo, incapaces de dar y recibir donaciones, pues no disponían de sus bienes, ni sea albaceas testamentarios. Como he comentado, tienen que abandonar la casa en caso de querer separarse. Se limita su acceso a empleos públicos y, por supuesto, se las conmina a que lo abandonen cuando se casan. Necesitan ese consentimiento del marido para algunos de los trabajos y el Código de Comercio, pues precisamente también la inhabilita, excepto en algunas actividades que con esa autorización marital pueden desarrollar, ¿no? En cuanto al acceso a la universidad no había problemas, excepto en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, que no la permitía, pero claro, esta titulación que ellas consiguen al final de una carrera se convierte en la prueba documental de un fraude, porque no pueden opositar, tienen que convertirse en hombres para poder opositar. Entonces, quedan relegadas a cargos subalternos o de auxiliares. Entonces, por supuesto, las prácticas abortistas, la propaganda, la utilización de anticonceptivos, el adulterio femenino, todo eso estaba penalizado. Este estatus miserable es por lo que ella denuncia en este artículo, que el director del ABC tuvo retenido 3 meses en el cajón de su mesa pensando si lo publicaba o no, y ya al final sale a la luz el 7 de noviembre de 1953. Este, junto a otros artículos y ensayos de ella y publicaciones, cristalizan finalmente cristalizan finalmente en la reunión que ella tiene con Franco en 1958, en la que Franco, puesto que había vivido una situación similar con sus propios padres y se daba la circunstancia de que adoraba a su madre, accedió a esa reforma de 66 artículos del Código Civil. La primera que se hace desde su promulgación en 1889, incluyendo los derechos de las mujeres. Tuvo un eco mayoritario en la prensa nacional, un montón de publicaciones y en actos y conferencias que se dieron pidiendo esta reforma y, por supuesto, en la prensa internacional. Aquí vemos en muchas revistas, e incluso el famoso fotógrafo Robert Capa, que es el director de la revista Holiday, y está haciendo un reportaje sobre logros feministas conseguidos por mujeres, manda a su mejor fotógrafa, Inge Moraz, a que la fotografíe para el reportaje, y aquí la tenemos vestida de mantilla en el balcón de su casa de Madrid. En fin, incluso todos estos logros, Antonio Garriga, el político y abogado tan famoso, le llama la reformica, haciendo alusión a su apellido, ¿no? Se suprime el depósito de la mujer casada, que puede permanecer en la supuesta casa del marido. En segundas nupcias no pierde a sus hijos menores. Los bienes que poseyera antes del matrimonio siempre serían suyos. Deja de ser equiparada, y esto es muy fuerte, con niños enfermos y delincuentes, reminiscencia de la imbecilitas sexus del derecho romano, que les impedía ser testigos en testamento y ejercer cargos de tutor y protutora, otra cosa de las que se elimina. Entonces, no cabe duda de que esto fue un punto de inflexión para que las mujeres tomaran conciencia de su propia situación jurídica, cosa que parecía que hasta ahora había sido materia de los hombres. Pero no sería hasta el 61 cuando por fin se consigue sensiblemente que la situación en el ámbito público mejore para la mujer. Y no sería hasta el 74 cuando se consigue suprimir la licencia marital para muchos de los actos jurídicos. No cabe duda de que la crítica que ella hace en este artículo es el pistoletazo de salida para unas reformas legislativas importantísimas y pertinentes para las mujeres, ¿no? Literariamente ella pertenece a la generación del 36, llamada de la Guerra del Silencio. Se codea con todos estos escritores, con los intelectuales de Falange, se casa con Eduardo Josén y Marañón, que además él pertenece al círculo de intelectuales de la Sevilla de los años 30, porque él es fundador de varias revistas literarias y posterior director del Museo de Arte
moderno de Madrid. Pero, ¿qué pasa? Las mujeres escritoras de entonces son escritoras de novela rosa, cuya principal característica es la degradación de la deformación de la realidad hacia lo agradable, ¿no? Como eran rubias, deportistas, con profunda fe religiosa, rebosantes de ternura que las inclinaba hacia el hogar, ¿verdad? Y hacia el matrimonio con abnegación y sacrificio. ¿Qué hace ella? Que por entonces escribe 3 novelas rosas con el seudónimo de Elena Puerto, revierte este prototipo de mujer y las convierte en transgresoras, insumisas, trabajan fuera de casa, fuman y huyen de cualquier tipo de matrimonio por conveniencia. No son para nada las mujeres caritativas y dueñas del hogar, sino que es una mujer nueva, valiente, que sabe realizarse a sí misma. Ya en su primera novela corta, Bodoque, ella hace una profunda crítica del sistema legislativo franquista. En La casa de los techos pintados denuncia una situación de violencia de género con gran dramatismo de esos malos tratos en muchos pasajes. Luego ella se continúa escribiendo, a pesar de ser falangista, tiene una visión de los dos bandos y está aterrada contra lo que está sucediendo en la guerra civil. Escribe Monte de Sancha, en Málaga. Sigue escribiendo, pero tenemos que destacar a instancia de parte porque ese es el retrato de un caso de adulterio donde solo está penalizado el femenino. Como hemos dicho, recibe el premio Fastenrath de la Real Academia Española, sigue escribiendo sobre mujeres y ensayos de corte feminista, como los que tenemos aquí, el Año Internacional de la Mujer, la situación jurídica de la mujer española, falsa y verdad de forma del feminismo, y ya en los 80 escribe esos volúmenes sobre sus memorias. ¿Qué propongo para coeducativamente? Pues empezamos con un análisis del contexto histórico para enmarcar a esta mujer en el contexto adecuado, a través del visionado de varios vídeos. Como veis aquí tenemos Caleta Palace, es la película que se hizo sobre su novela sobre la Guerra Civil, Monte de Sancha. Y pasamos a su trayectoria vital, también con visionado de vídeos, con opinión y comentarios de expertos y expertas, como por ejemplo Octavio Salazar, que la conocía muy bien. Pasamos a un análisis de la situación de la mujer respecto al hombre en todos los aspectos, tanto en la época franquista como en la actualidad. Para ese análisis comparativo, me parece importante la investigación de los logros feministas conseguidos desde la reforma que ella impulsó hasta la actualidad. Y me parece importante que se haga legislativamente desde la teoría y que se haga también desde la práctica. Y aquí habría que entrar en todos los patrones del patriarcado. Propongo una puesta en común con una persona que sea portavoz, seguido de un debate enriquecedor, una exposición oral que puede ser voluntaria y que me parecía también esencial trasladarlo a grupos del mismo nivel, porque sabemos que la exposición entre iguales funciona muy bien. Elaboración de un cartel sobre esta mujer, por ejemplo, para el 8M, para ser expuesto con carteles de otras mujeres silenciadas o incluso hacer un concurso. Por supuesto, lectura de textos, fragmentos de su obra, no solamente en lengua, literatura, historia, sino notativas como cambios sociales, etcétera, horas de tutoría. Para esto habría que dotar de ejemplares al Rincón Violeta de la biblioteca. Y también me parece que sería muy interesante la creación de una comisión de alumnado que se dedicara al rescate de una mujer invisibilizada al mes, para que esto no sea una actividad de efemérides, sino que sea algo permanente, ¿no? Algo que se normalice y se convierta en un hábito en el centro. Mira, hay 3 ciudades que homenajean a Mercedes con sus calles. Su Cádiz natal, que además tiene a la entrada, como vemos aquí, a la entrada del Centro Integral de la Mujer, un busto sobre ella, que fue retirado del centro de la Plaza del Palillero precisamente por el pasado falangista de ella. En Málaga, no solamente una calle, sino como ella estuvo mucho tiempo viviendo allí, en Monte de Sancha, como veis, hay una placa, y en Madrid hay una calle en Las Rozas. Propongo que se visiten estos lugares, incluso la biblioteca en Cádiz. La biblioteca de la Casa Integral, del Centro Integral de la Mujer, tiene una exposición muy interesante sobre ella,
cuya organizadora, Elena Quirós, podría contarles pues, muchas anécdotas y detalles curiosos de la vida de Mercedes, de su familia, etc. Y quiero acabar proponiendo un estudio, no sé si lo conocéis, el proyecto Women's Legacy, de Ana López Navajas, dedicado a rescatar mujeres ignoradas en los currículum. Ella lo ha conseguido hasta ahora en varias áreas, como música, arte, literatura. Pretende extenderlo a todas las áreas. Ahora le han quitado la subvención europea, porque además iba a implicar otros países, como Francia, por ejemplo. Pero bueno, ella sigue trabajando ahí. Me gustaría, si es posible, enseñároslo. En fin, creo que, bueno, venga, vamos a verlo, perfecto. Baja un poquito, Javi. Hay recursos de acceso abierto. Bien, aquí nos cuenta, vamos al banco de recursos, nos cuenta lo que es el proyecto, búsqueda específica. Bien, aquí tenemos una serie de filtros que si, por ejemplo, estamos buscando sobre un autor o autora, yo componé ahí Mercedes Formica, ya, pero quiero que los desarrolle un poquito, Javi, ve abriendo para que puedan ver la cantidad de filtros que hay en esa búsqueda. En toda esa flechita, en jerarquía, donde pone jerarquía, ahí. ¿Vale? Clasificación geográfica. Movimientos socioculturales, etc. Pero vuelve arriba, Javi, y en búsqueda específica pon Mercedes Formica. En palabras clave, nombre o título. Mercedes Formica, ahí. Formica, con M. Eso. Bien. Ahí, aplicar filtro, nos va a aparecer textos de ella, recursos y, como vais a ver ahora, por ejemplo, a instancia de parte, por ejemplo, que es su obra sobre un caso sobre la reforma legislativa y la crítica, entra ahí. Bien, nos propone un texto, ¿vale? Y un fragmento, y podemos ver también en indicaciones y documentos que incluso nos propone actividades transversales y nos dice para qué nivel y para qué asignatura. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta maravillosa herramienta de Ana López Navajas. ¿Vale? Yo creo que os animo a que vayáis pinchando y vayáis experimentando y vayáis viendo, porque espero que ella pueda seguir con su labor y realmente recupere y rescate a todas estas mujeres que tienen que estar en los currículos y que desgraciadamente siguen sin estar, ¿no? ¿Salimos de ahí? Bien. Gracias a esto yo creo que al final de todo este trabajo habremos logrado visibilizar, ¿verdad?, y rescatar y actualizar a esta mujer que me parece muy injusto que por ser falangista la tengamos olvidada, mujer y falangista. Y por ser falangista ella consiguió lo que consiguió. Nos dice el escritor Eduardo Suárez que si en España ahora hay ministra, alcaldesa y jueza, si Congreso y Senado los presiden mujeres, es, entre otras muchas razones, porque una esbelta, tenía que estar ahí el toque, ¿verdad?, estético, falangista andaluza puso pata arriba el Código Civil en los años dorados del franquismo. Decidió librar la batalla de su vida, desterrar del vetusto Código Civil de 1889 cualquier disposición machista, reforma que permitió que las mujeres alcanzaran puestos de responsabilidad. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición. Yo entiendo que hablamos de una mujer muy particular. Perfecto. Buenas tardes, Cira, y enhorabuena por su trabajo de investigación. Sí, la primera pregunta es, ¿piensa que hay suficientemente escritos sobre Mercedes Formica? Perdona, no lo he entendido bien. ¿Hay libros escritos sobre ella? ¿Hay pocos? ¿Hay muchos? Bueno, ¿no hay mira, suficientes? Sí, hay Octavio Salazar, un especialista, y Miguel Gallego Soler, otro especialista, que es el que ha publicado la última edición de sus memorias, que son los 3 volúmenes que hemos visto antes.
Sí hay mucho escrito sobre ella en un intento de rescate. En Pequeña historia de ayer, este es el último de Miguel Soler. Y él es el mayor especialista. Octavio Salazar, Ana Caballé, también tiene muchos vídeos sobre ella. Sí ha habido intentos de rescatarla, pero creo que ha pesado muchísimo su pasado falangista. Natalia Figueroa, la periodista, la entrevistó porque se le hizo un homenaje en su último año antes de que muriera en el 2002 de Alzheimer, y ella se quejaba mucho del silencio al que había sido sometida, no lo entendía, porque es que fue una mujer que en época franquista consiguió la reforma de 66 artículos del Código Civil, todos referentes a la mujer. Sí, al respecto, la siguiente pregunta, de entre las reformas legislativas en el ámbito de los derechos de la mujer, ¿cuál piensa que fue la más significativa? Pues mira, sinceramente, a mí que, bueno, como veis, todos los derechos iban encaminados al varón, que no pudiesen acceder a unas oposiciones, que tuviesen que abandonar su casa con sus hijos, con sus hijas, porque el marido sí se podía quedar con el varón y en este caso él se dedicó, porque en vacaciones sí podía estar con la madre, él se dedicó a buscarle cursos y cosas, ¿vale? Y talleres y cosas para que la madre no lo pudiera ver. Ella, que era de una familia acomodada, se vio expuesta a malvivir en Madrid. Entonces, claro, eso influyó muchísimo en Mercedes, ¿no? Eso fue lo que realmente impulsó toda esa visión hacia la mujer. Y es curiosísimo la anécdota de que Franco hubiera vivido algo similar con su madre y que por eso fue escuchada. Entonces, ella tuvo la oportunidad desde dentro que muchas otras mujeres no tuvieron. Sí, la siguiente pregunta sería, por lo tanto, ¿en 2025 piensa que Mercedes Formica está lo suficientemente reconocida? No. ¿Y tiene algún libro escrito sobre ella que yo lo leería? Puede acceder, sí, a muchos... Me refiero de usted. ¿Tiene libros escritos? Yo no. Yo la he descubierto además hace relativamente poco, pero sí es verdad que es un personaje que me ha interesado mucho. Pues hacen falta libros sobre ella. Te remito a Miguel Gallego Soler, a Octavio Salazar. Uno de los vídeos que hay aquí es Octavio Salazar y Ana Caballé hablando sobre ella. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Mira, es que estoy todavía en estado de shock, ¿sabes? Porque he venido a un congreso andaluz de coeducación y me he quedado un poco sorprendida. No sabía cuando ha empezado la charla si quedarme o irme, porque verás, el enfoque que se le ha dado, estoy totalmente en desacuerdo cómo se ha enfocado esto. Porque, verás, podría entenderlo, a lo mejor ahora me lo puedes aclarar, ¿vale? Podría entenderlo si a lo mejor se hubiera comparado mujeres de la Segunda República con todo el avance que se hizo. Clara Campoamor, la que defendió el derecho por la mujer, y incluso Concepción Arenal, la primera mujer que estudió Derecho, que tuvo que disfrazarse de mujer para entrar a la facultad, pero que venga aquí a escuchar y se utilice con un mal uso, además, de los términos olvidada y silenciada, cuando estamos haciendo referencia a todas esas mujeres que acabaron realmente olvidadas y silenciadas, como las mujeres sin sombrero, la generación del 27 y muchas otras más, pues estoy un poco en estado de shock. Venir aquí a hablar de una mujer falangista, pues la verdad que me he quedado hasta el final. Sí. Pero bueno, siento vergüenza de que en un congreso andaluz de coeducación que se lucha y se defiende los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿qué fue lo que hizo se ella? hable... Fue lo que hizo ella. Perdona que termine ya mi intervención y ya te dejo. Y que se defienda el modelo de mujer falangista. No, en absoluto. Bueno, pues entonces... En absoluto. Así que... No, nada. Mira, perdona. Yo lo que he venido a defender es lo que ella consiguió. Nada más. Y he querido relatar cómo ella vivió lo que vivió y por eso fue lo que ella luchó
Ella en su bufete solo veía mujeres maltratadas. Es decir, ella abogó toda su vida por la defensa de mujeres maltratadas y además las plasmó en su novela literaria y en su ensayo feminista. Y porque sea falangista con lo que consiguió, que además fue el impulso para muchas otras reformas, ¿la vamos a obviar? Por supuesto que hay muchísimas mujeres importantes, pero es que esta me parecía que había que conocerla y que había que darle el mérito que se merece, que eso no le quita el mérito a esas muchísimas otras mujeres. Estoy dando a conocer una mujer más que pudo hacer lo que hizo porque era falangista y Franco la escuchó. Me parece que hay que contextualizar las cosas y verlas desde un punto de vista objetivo, simplemente. Siento mucho que no te haya gustado. Mira, perdona, yo respeto tu opinión, obviamente, no podía ser de otra manera, pero yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, hablar de la sin sombrero de campo, de Clara Campoamor, todo esto lo conocemos. Esos estudios, esas figuras señeras, las conocemos. Pero sin embargo, rescatar una personalidad como esta señora que ha conseguido, como dice Cira, una serie de ventajas obviamente muy claras, es importante rescatarla porque no existe prácticamente nada bibliográficamente sobre ella, ¿no? Sobre esa labor. No, pero precisamente... Se peleó con Pilar Primo de Rivera. Se peleó. Intentó cambiar la representación femenina dentro de Falange. Me están... Claro que sí, por supuesto. Y ella se desvinculó de la Falange, se peleó con Pilar Primo de Rivera. Se desvinculó, sobre todo ante el horror que ella vio en la guerra en ambos bandos, se desvinculó. Pero es que la escucharon por eso, porque era quien era. Y yo me parece que... Exactamente. Pero bueno, es que me están llamando la atención y no quiero... Sí.